Lo primero que les dije, que los tendones, para tú poder verlos sin anisotropía, los tienes que estirar, ¿cierto? Pero tú cuando los estires, si tiene vascularización, las arterias tú las aprietas y las colapsas, y no llegas a ver la vascularización. Entonces tú lo que tienes que hacer para poder ver una inflamación, soltar un poquito. ¿Sí? Sí, pues, por ejemplo, el tendón del cuádriceps. Ya yo quiero evaluar el tendón del cuádriceps y veo como que hay un proceso inflamatorio. Y cuando yo quiero evaluarlo con Doppler, hago que estire un poquito la pierna para que el tendón, y se va a ver con anisotropía y todo el cuento, pero yo lo que quiero ver es la vascularización. Como una maniobra exclusivamente para Doppler. Sí, exclusivamente como para poder verlo. Entre comillas, súper preguntable. ¿Ya? La diferencia entre los tendones tipo 1 y los tipo 2 es que eventualmente pues, se inflama la vaina si no vienen los tipo 2, ¿ya? Y se ve como un tendón con un halo anecogénico generalmente, y cuando hay proliferación sinovial se ve un halo hipocogénico, ¿ya? Y con aumento de la vascularización alrededor, ¿ya? Ahora hay que tener ojo, a esto a los médicos igual le he preguntado al puente, y al final se trata indiferente en ecografía, de que a veces el líquido en la vaina, por ejemplo este tendón puede estar sano, pero la vaina puede estar con líquido, y no necesariamente es una tendinocinovitis, sino que tiene líquido en la vaina. Y a veces al revés veo que hay tendones que están hinchados, están hipocogénicos, heterogéneos y aumenta la vascularización, pero no hay mucho líquido en la vaina. Entonces, lo que más se da es esto, que se hincha el tendón y a la vez hay engrosamiento de la vaina. Vamos a ver, falta el cabecito después en el proceso. ¿Ya? Pero estas son las características en general. ¿Ya? El engrosamiento, como les digo, cada examen es un mundo distinto, cada tendón es un mundo distinto. Hay algunos parámetros que tienen ciertos tendones. Por ejemplo, los tendones que están archiestudiados, como el tendón del supraespinoso, hay valores críticos, que si, entre comillas, si está engrosado un cierto tamaño, ya uno lo puede considerar engrosado sí o sí. ¿Me entienden? Es como las mediciones de vaso, las mediciones de vía biliar o cosas así. Aquí también tenemos unos valores de normalidad, ¿ya? Y si están más allá de esos valores, engrosado enseguida. Aunque hay que tener ciertos resquicios. Yo por eso les digo que tienen que mirar el tendón. Para mí, yo ni los mido. Yo en general los muestro y digo que están engrosados. Porque no es tan importante el engrosamiento, sino que lo importante es la clínica, el verlo heterogéneo, engrosado, hipocogénico, ¿me entienden? Y demostrarlo sin anisotropía, si no es poco confiable todo lo que les digo. ¿Ya? Y las problemáticas, entre comillas, de los tendones tipo 1 es que lo que pasa es que, por ejemplo, la rodilla del saltador, por ejemplo, la rodilla que tengo yo, es que no afecta todo el tendón. Por ejemplo, si este tendón yo lo veo en el eje corto, la parte inflamada es solo ese circulito negro. ¿Ya? Solo el circulito negro. Entonces, me va a cambiar mucho el diagnóstico si yo muestro solo la parte sana o si muestro la parte patológica. Y estos dos son el mismo tendón. Lo único que se varió es que en el corte el corte lo hice acá y el otro corte lo hice acá. Y esa es la gran diferencia entre hacer bien el examen y entre comillas como hacerlo bonito, así como hacerlo bonito porque me queda el tendón más bonito y todo el cuento, a mostrar la parte patológica. Pero eso sería como transversal, ¿no? O longitudinal del tendón. Estas dos cortes son longitudinales del tendón y este es transversal.
Sí, pues este es en sal y pimienta, no sé si te das cuenta. Y estas son fibrilas, se ven las líneas. Ah. ¿Ya? Entonces, si yo hago el corte aquí, veo esta. Y si yo hago el corte acá, veo este. Entonces, esa es la gran diferencia entre hacer, entre comillas, bien o mal el examen. Porque aquí, entre comillas, no somos los que queremos ver el tendón más bonito, sino que viceversa. Hay que ver el tendón más feo, ir a buscar el tendón más desordenado, el más inflamado. ¿Ya? Y esto le pasa a algunos colegas que ven el tendón muy inflamado, por ejemplo, ya digamos, caso muy grave de algún colega, que ven eso negro y como que se les pierde ¿cuánto se llama? ¿El color? No, se les pierde el plano, piensan que está fuera del tendón. Ah. Entonces dicen, oh, estoy fuera del tendón, y se van a eso y ahí sacan la imagen. Con clínica. ¿Mm? Con clínica. Con clínicas de dolor. Y fácilmente podría ser alguien que sacara esta imagen y se lo pasara al doctor y le digo, el tendón está sano. Está súper sano. Y el paciente va al médico y el médico le dice, oye, está ahí puro laraqueando. Y no le dan licencia. Y bueno, y después te llega el paciente después con una rotura y aún así no lo sabes ver, así que le sigues diciendo que está sano. Llega con el mismo tecnólogo. Deja igual ibuprofeno drogadicto. Sí, pues entonces después lo diagnostican de fibromialgia y va con el mismo tecnólogo y el tendón está horrible, después ya casi no tiene tendón y le siguen diciendo que está normal. Entonces, sí, bueno, estas cosas a veces son insalvables. Y bueno, a veces pasa de que el tendón está inflamado, pero si uno no lo sabe identificar, este tendón igual está, no sé si se fijan, yo estoy en el plano, estoy más o menos paralelo al tendón. Este es el tendón del dedo, bien chiquitito. ¿Ya? El tendón del dedo es una línea así, chiquitita. Y aquí se ve como hipocogénico, heterogéneo y aumentado engrosado. El que no sabe hacer dedo, saca esta imagen y le dice examen normal. Porque no sabe ver el tendón inflamado. Entonces, bueno, esa es la diferencia, entre comillas, del tema de la experiencia. Cuesta mucho hacer este examen. Yo, como les digo, he visto 3 colegas que han intentado hacerla de musculares y nunca han podido abrir la prestación de muscular porque no les cuesta. ¿Ya? Porque no logran tener el ojo. ¿A qué se refiere con abrir la prestación? Porque quieren hacer ecografía de hombro y no son capaces de ver un desgarro, por darte un ejemplo. Entonces la señora, a mí me pasó capacitando a alguien, tenía así un desgarro y no lo vi. Entonces como, todavía no. Entonces de a poco, y yo como te digo, no es de pelambre, yo entiendo que por ejemplo ustedes no sepan ver un desgarro, y tú si haces una ecografía de hombro a una persona o un abuelito, puede que digas que el examen está normal y es súper entendible, si es parte de la capacitación. Ahora, lo que yo estoy muy en contra es que tú, por ejemplo, te pongas a hacer ecografías de hombro sin saber ver un desgarro. Claro. ¡Ay, no! Eso como... ¿Y tú fuiste el que me dijiste en el WhatsApp lo del o no? Perdón que no lo caché yo. Del tema de la mamaria que les dijera así como, fúnelo. No, yo no sé quién fue. Pero sí, ahí es totalmente funable. ¿Ya? Y entre comillas, ¿dónde están los puntos de debilidad? Lo que les dije. Generalmente están en las inserciones, pero a veces están en las zonas hipovasculares y a veces hay que irlo a buscar a otro lado. ¿Ya? Oh, yo pensé que había arreglado la animación. ¿Ya? Y las problemáticas de los tendones tipo 2 es que hay que distinguir cuando hay proliferación sinovial. Por ejemplo, este tendón está con proliferación sinovial y se ve hipocogénico. Y a veces pasa de que sacan la imagen en el sector y no se dan cuenta que está con el halo hipocogénico. ¿Ya? No se dan cuenta porque a veces pasa súper desapercibido.
Lo otro que pasa es que a veces está, como les decía, está el tendón sano y el halo, y está el halo hipocogénico. ¿Ya? A veces puede ser, puede ser que esté hinchado, que esté del otro lado, puede ser líquido, que esté conectado con la articulación y por eso está tan aumentado de volumen la vaina. Pero igualmente nosotros le decimos tenosinovitis. Igual yo le digo tenosinovitis cuando veo ese tipo de cosas. Pero que se sepa que eventualmente puede estar el tendón completamente bonito y igualmente hinchado la vaina. Aparte que también se puede, entre comillas, se puede inflamar la vaina y no el tendón. A veces se inflaman los dos. A veces se inflama solo el tendón y no la vaina. ¿Ya? Que les quede claro. Quede claro que no todo es blanco y negro. ¿Ya? Y bueno, aquí por ejemplo me pasó con una paciente de que el tendón estaba hinchado, estaba engrosado, aumentado de volumen, se nota horriblemente heterogéneo. ¿Ya? Pero había súper poca proliferación sinovial. ¿Ya? Así que que les quede claro, súper claro, por favor. a ti que te veo súper complicado en este asunto. El tendón puede estar inflamado, pero puede haber poca proliferación sinovial, o poco líquido en la sinovial. Puede estar el tendón sano, pero la vaina puede estar con líquido, puede estar inflamada la vaina solamente. ¿Ya? O pueden estar inflamadas las dos. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Dale, Pero la cara así de. Dale. ¿Sabes que, por ejemplo, la imagen de arriba, si me preguntáis a mí, se parece mucho a la imagen donde salía la parte 1 y la parte 2 del tendón? Entonces. ¿Cómo la parte 1 y la parte 2 del tendón? Espérate, ¿te refieres como a la parte del. Dime si estoy equivocado, ¿te refieres a esto? Ya lo vas a poner. Eso, claro. Entonces, dentro de la interpretación, si yo no busco bien, yo puedo interpretar eso como un tendón inflamado. ¿Por eso? Entre comillas, pero aquí estamos hablando de vaina. Tú dices que eso piensa no, que. Pensando que, por ejemplo, el final de la sección 2 podría ser parte de, por ejemplo, una inflamación. Sí, pues sí, eso es lo que quería decir. Pensando en que hay líquido. No, es que aquí, por ejemplo, si está dentro del tendón, eso es imposible que sea líquido. Bueno, en verdad sí, pero eso lo vamos a ver en la parte de desgarro. Ya. Pero por eso preguntaba, porque se parecía mucho a esa imagen, pero con. Sí, no, sí, a veces muy sutil, y por eso hay que tener ojo, porque de repente lo hinchado puede ser, lo que tú ves como hinchado puede ser un desgarro, ¿verdad? O a veces, como te digo, puede ser simple anisotropía. Entonces, entre comillas, si tú haces 100 hombros, te va a quedar claro cómo es la normalidad y cómo es lo patológico. Y dónde tenés que buscar y todo el cuento. Pero los primeros hombros te va a costar mucho saber ver bien la imagen. Así veo. Sí. Así veo. No, sí, olvídate, es súper difícil. ¿Y dónde vas a encontrar el punto de debilidad? Como le dije, los tendones tipo 2 siempre son porque tienen que pasar por entre medio de algo. Y si tienen que pasar entre medio de algo, ¿dónde voy a buscar? Entre medio de algo. Voy a buscar los puntos donde está en directo contacto con otro tendón que se cruza, donde pasa por el intermedio del hueso, donde pasa por al lado de una prominencia ósea, ¿me entienden? Ahí voy a buscar el tendón inflamado. Y el líquido en la vaina no la voy a buscar donde se presiona el tendón, pues entenderán que el líquido, si yo presiono acá, el líquido se va a mover, se va a expandir hacia el otro lado. Así que el líquido puede estar lejos del lugar de inflamación. No, sí, es súper difícil. A mí entre comillas, esta es como la ecomamaria. La ecomamaria no todos lo pueden hacer porque es ojo. Y no todos tienen ojo. No todos podemos encontrar la Willy. Y entre comillas, es habilidad kinésica. Entre comillas, los que son, ¿cómo decirlo? El que tiene dos brazos izquierdos, le cuesta mucho este examen. ¿Ya? Y los que no tienen ojo, obviamente. Ya, las tendinosis
No las tendinitis, las tendinosis o entre comillas las tendinitis, pero las que tú mantienes por mucho tiempo, eventualmente empiezan a depositarse calcio en esos sectores. ¿Ya? Así que no solamente ves el tendón hipocogénico, sino que además ves una calcificación dentro de él. ¿Qué suele pasar? Por ejemplo, el otro día le hice una ecografía a mi profe de tenis y tenía más calcio que el tendón. El codo del tenista a toda regla. ¿Ya? Sí, había hecho, no sé, había hecho como un tenista o el tenista, había hecho. ¿Qué cosa? Como al comienzo, cuando estábamos viendo el científico, hombro del tenista. No, codo del tenista, no hay hombro del tenista. No puede ser el de los bebés. Eso. Puede ser. Hay patologías también por medio del béisbol. Pero la típica, el de. Ah, sí, pues béisbol, no volei, lo estaba confundiendo. Sí, el de béisbol se lesiona mucho. Se lesionan los de béisbol cuando hacen el movimiento, hacen un látigo con el codo y se termina lesionando el ligamento del codo. Entonces, ese es el codo del béisbolista. El del saltador, el del vóley, el de acá. Entonces uno eventualmente va ya a tenis, codo, al tiro. Béisbol, bueno, codo también. El de fútbol, pierna, obvio. No, pierna, muslo. ¿Ya? Las clasificaciones las podemos describir, entre comillas, las podemos describir lo mismo que con los nódulos. Puede ser como granulares, lineales o gruesas, así como ovales o cosas por el estilo. Pero aquí les paso más que nada la parte de las clasificaciones, la descripción en tres tipos. ¿Qué pasó con esta imagen? Se me bugueó. Ya hay creo que en la imagen que les pasó. Se centelló. Digamos como centelleo, como si fuese como más blooming o cosas por el estilo. Destello. ¿No? Ruido y todo. Bueno, filo. En la que les mandé en el grupo, en el PDF, creo que salía bien, pero no sé por qué aquí se me bugueó. Ya, a ver, voy a ver si quitando la. No, hoy se bugueó. El otro día también me pasó que estaba haciendo el cuento y se me bugueó otra imagen que lo solucioné, pero esta parece que no pasa. Ya, filo. Tenemos calcificaciones que son como duras, que dan mucha sombra, y hay calcificaciones que son blandas, que no dan casi nada de sombra. Y están obviamente las calcificaciones intermedias que dan como un poquito, que no dan ni fu ni fa, dan un poquito de sombra, ¿ya? Y aparte que estas, las calcificaciones duras son como de bordes bien definidos y como que se nota, tú las ves y tú las identificas el tiro de calcificación. Pero estas de acá a veces ni las marcan, ni se fijan, porque son tan, entre comillas, como tan piolas, como son, se ve como borde mal definido, un poquito más ecogénico, se ve el tendón ecogénico y se ve un poquito más ecogénico, y como que se pierde un poquito el patrón fibrilar y todo el cuento, pero eso si no tenía ojo no lo pasa ahí, pero como campeón. Sí, en forma igual un patrón de algunas lesiones normales que cuando las clasificaciones eran muy chicas no alcanzaban a generar sombra y Sí, ni siquiera la alcanzaban. Pero esta no es porque sea chica, esta es gigante, esta es súper grande, de hecho es más grande que las tres, bueno, eso no la veo. O sea, Pero arriba se nota, pero sí, por ejemplo el de abajo igual como. la de abajo es todo eso. La de abajo es esto de aquí. Es gigante. Pero esto es por el tema de los depósitos de calcio, que se van como, entre comillas, como consolidando a través del tiempo. Pasan de las plantas, pasan a las duras. Pero al principio, cuando empieza a calcificarse, se le dice que es como leche cálcica. ¿Ya? Esto idealmente, si tú lo tratas ahí, eventualmente eso deja de. Es como reversible. Pero si tú la atajas ahí, no, ese ya está para toda la vida. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo igual con esos cuentos. Cuando está inflamación crónica, eventualmente va a tener como tema sí o sí de calcio. Y personas de la tercera edad generalmente tienen todo calcificado. Hay tendones que te arreglan las descalcificadas prácticamente.
que son el tendón del cuádriceps, porque todos se lesionan el cuádriceps. Están las lesiones del tendón del Aquiles, porque todos se lesionan el tendón de Aquiles, ¿me entiendes? Entonces esas tú las ves casi siempre casi siempre las ves con calcificación. Casi de ley. ¿Sí? Ahora también hay un atleta que estaba haciendo salto alto y en el salto el tendón de Aquiles. Ah, sí, no, sí. Sí, yo como te digo, si tú tienes una... Es que siempre le suele pasar a los deportistas de elite que eventualmente tienen una lesión y no le dan el suficiente descanso y es como, no, si tienes que competir. Le pasa mucho a los futbolistas, sobre todo. Y por eso terminan así con cosas que después no sé si después siguen compitiendo. Bueno, y como le iba diciendo los desgarros, que los desgarros tú ves la solución de continuidad, o sea, tú ves una línea y después ya no la ves, como que hay pérdida del patrón fibrilar, ¿ya? Y cuando son desgarros agudos, donde debería haber tendón, hay una colección, que generalmente es como sangre, porque se rompe, enteral. Sí. Es sangre o puede ser también líquido articular, porque a veces cuando tú lo rompes, el líquido articular, porque a veces se conectan, rellena el espacio. ¿Ya? Así que puedes... ¿Se pierde la solución de continuidad? ¿O Sí. Se pierde la solución de continuidad. O sea, hay una línea que debería llegar hasta allá y ya no la ves. ¿Ya? Eventualmente estos son desgarros como bien bonitos. A veces, entre comillas, se pueden clasificar en desgarros intrafibrilares, desgarros de la, por ejemplo, este tendón de los supraespinosos, desgarros de la cara dorsal, desgarros de la cara articular, desgarros chiquititos. Cuando ya son como más grandes, pueden comprometer todo el espesor o pueden comprometer todo el ancho, puede romperse todo el tendón. ¿Ya? A esto se le dice que son desgarros de espesor total. Y no significa que todo el tendón se rompió, porque todo el ancho eventualmente no se rompe. Esto es súper común, que se rompe el espesor total y no se rompe todo el ancho. ¿Ya? Que les quede clara esa clasificación igual. Cuando son agudos se ven rellenas de líquido. Y cuando son crónicas, imagínense que entre este y este pasaron 10 años, eventualmente se cicatriza o eventualmente las estructuras que están al lado empiezan a rellenar el espacio. Aquí, por ejemplo, el deltoide que estaba ahí arribita, después se como que se mete en el sector donde está vacío. ¿Ya? Y bueno, estos tipos de desgarros a veces son difíciles de ver y muchas veces pasa que estos lo ven y no les llama la atención. A este entre comillas se le dice como el signo de la rueda pinchada, porque se ve como una guatita, como una rueda pinchada. Pero el crónico va a quedar así. Sí, el crónico va a quedar así. Sí, ya desgarro después de mucho tiempo no vuelve a reinsertarse, como dice. No, quedan así. ¿Ya? Entonces, ¿Tiene con pérdida de fuerza o tiene limitación de la fuerza máxima? No, como dicen, de ley quedan con pérdida de fuerza. Ahora, si tú haces kine, haces recuperación, no sé, pues, te rompiste el 30% del tendón, el 70% vaya a tener 70% menos de fuerza por consecuencia. ¿Ya? Pero tú le puedes, con kine y recuperación, puedes sacarle fuerza para que volver al 100%. ¿Me entiendes? Que va a ser como el 130 del 70%. Claro, sí, pues, por eso las tienen que hacer que hagan ejercicio. si no, van a quedar con 30% menos de fuerza. Sí o sí. ¿Ya? Y en fase crónica queda rellenado de cicatriz o puede quedar así como una guatita. Que en los tendones lo más frecuente es que pase eso. En los músculos pasa el tema de que queda como una cicatriz hiperecogénica y todo el cuento, pero ahí eso lo vamos a ir viendo después. ¿Ya? Este me pasó con el chico que estaba tratando de capacitar. Lo digo tratando porque es difícil por el tema de los tiempos. Yo lo hago en términos de mis pacientes, trato de hacerlo. Entonces, como que
vemos, entre comillas, les puedo tratar de enseñar uno o dos, le hago ver uno o dos hombros semanales. Entonces, ¿cuánto tiempo va a salir el pobre chico? Se va a demorar él. Y a veces pasa lo mismo que eventualmente veo en ustedes, porque de repente veo que de una semana a otra, a veces hasta tiene menos conocimiento del que uno debería esperar, una progresión. Pero cuesta, tienen que estudiar también. Ya, este es el mismo paciente. Este es un desgarro de, ¿cuánto se llama? Este es un desgarro de espesor total, pero ancho parcial. O sea, ese es el eje transversal. ¿Ya? Entonces, de todo el tendón se rompió solamente esta porción. ¿Ya? Si yo saco la imagen ahí en longitudinal, veo esta imagen, que se ve como el muñón. No sé si se fijan que veo como un muñoncito. ¿Ya? El tendón debería insertarse ahí. Entonces yo veo ese gap. Ese gap que es como una separación. Y tienen que tener cuidado porque un mismo paciente puede tener más de un desgarro, que suele pasar. Y en este paciente pasó que él tenía un desgarro en la inserción. Y por suerte, el mismo chico que estaba haciendo la ecografía le alcanzó a ver el otro desgarro, que tenía un desgarro intrafibrilar. Y la tenía más adentro, ¿me entienden? O sea, este está en la inserción y este está en la inserción. Entonces, el otro estaba acá. En el punto de debilidad, como 1 centímetro, 2 centímetros de la inserción. ¿Ya? Y si yo lo veo en el transversal, esta pequeña porción es el desgarro. Todo lo demás no se veía desgarro, obviamente. ¿Ya? Entonces los tendones hay que saberlos recorrer. Si uno no los recorre, no hay ningún desgarro. Pero en la parte hipodensa. La anicogénica. Anicogénica, porque aquí se ve. Sí, está No, marcada. en el 2. ¿Este? No, en el 2. Segundo 2. Sí, está. Es la que está marcada. Sí, esa pequeña porción. Ah. Es lo único que tenía de desgarro. Y estos son desgarros grandes, ¿no? Entre comillas. Esto no es imposible que no se te debería pasar, pero a la mayoría o muchos se les pasa. ¿Ya? Tecnólogos que se respetan, no, obviamente, pero hay algunos que sí, se les pasa, así prácticamente de ley. Ya, aquí vamos a ver un poquito de errores. Otra paciente que me tocó ver el mismo viernes, este viernes, por suerte me tocó capacitarle, me sirvió para poder ayudarle. Y el chico hizo el examen y él pensó que tenía un desgarro ahí. Y eso no es ni tendón, pues el tendón llega hasta como. Bueno, sí, puede ser como tendón, pero está como. Esa área en verdad no es desgarro, es como anisotropía, puede ser un poquito de inflamación, pero desgarro no. Entonces el que estaba haciendo la ecografía como que pensó que eso era desgarro y marcó todo ese desgarro, pensó que todo eso era desgarro y eso es inflamación. Entonces de a poquito hay que ir criando el ojo, pero pasa mucho que a los que como eventualmente tienen poca experiencia ven una zona media hipocogénica y cosas por el estilo y piensan que es desgarro y bueno, lo marcan pensando que es desgarro y el doctor entre comillas no tiene cómo saber que es desgarro o no es desgarro. Entonces, ¿lo puedo clasificar como líquido sinovial? Sí, No, eso es heterogeneidad del tendón. Es lo mismo que pasa un poco en tiroides o en mama, que de repente está como medio heterogéneo, o de repente, entre comillas, ven como una pelotita y la marcan. Los pelotólogos. Los pelotólogos. En este caso, los manchólogos, que ven una mancha y piensan que es un desgarro. Y aquí vio una mancha ahí y pensó que era un desgarro. ¿Ya? Y yo le hice el examen de nuevo y caché que el desgarro era eso chiquitito. Chiquitito. Eso ahí. Muy chiquitito, que si se fijan aquí
genera una línea congénica porque hay un cambio drástico entre una porción que hay tendón y otra parte que no hay tendón, y por eso se ve como una línea congénica que te hace un poquito de diferencia. ¿Ya? Entonces, al final, pucha, otra imagen que no se ve. Bueno, aquí se veía otro desgarro que se veía como una zona hipocogénica, pero tenía pinta más como de tipo de desgarro, que el chico lo recorrió, él estaba haciendo la ecografía y yo lo alcancé a ver, y entonces le repetí la parte del tendón del infraespinoso y se le pasó de largo. Marcó como una zona, lo mismo que lo vimos, marcó una zona más bonita y la zona que se veía como más fea no la marcó, se le pasó totalmente de largo. Entonces, bueno, esa es básicamente la historia del sinfín de los tendones. Y hay que criar el ojo, criarlo, ver examen y después ya pueden soltarse. Y el muñón, cuando se retrae el tendón, generalmente por el tema de la anisotropía, como es muy anisotrópico, en el punto del muñón generalmente siempre ves como sombra acústica. ¿Ya? Entonces eventualmente ves una sombra y vas a cachar que está retraído el tendón. Porque a veces pasa que no lo ves. Porque a veces queda relleno de líquido, como que queda la vaina sin el tendón. Y si no lo sabes ver, piensas que el tendón está ahí, por lógica, porque ahí está la vaina, debería estar el tendón. Y sacan la imagen ahí y no se dan cuenta que no hay tendón. Entonces, de repente, si tú lo recorres, eventualmente te pasa que ves el muñón y vas como, oh, está cortado. y vas de vuelta y cachas que no había anisotropía, nada, porque no está. Este examen es muy complicado. Sí. Muy complicado. Y lamentablemente, entre comillas, bueno, los médicos, entre comillas, tienen razón, pues si el que hace la ecografía al final es el que hace el diagnóstico en esta cosa, como te digo, es extremadamente operador dependiente. O sea, como le dije al principio, va a depender entre que el paciente sea diagnosticado con desgarro o que el paciente sea diagnosticado con normalidad o con inflamación, y va a depender solo del muñequeo del que hizo el examen. El doctor aquí no tiene casi nada de injerencia, casi nada. De repente cuando son los exámenes muy malos, el tendón así como perpendicular, y el tecnólogo te dice que está hipocogénico, engrosado, o de repente cuando ves el tendón sano y el tecnólogo te dice que está engrosado, claro, y el médico no, está chamullando. Pero hay puntos medios, por ejemplo, ese desgarro marcado, chuta, el médico no tiene cómo saber si es desgarro o no. Entonces está como un poquito atado de mano. No, puedes recitarlo, si lo veías es como era hipocogénico, entonces como que no se veía mucha retracción, para el tamaño no había retracción, entonces como que el médico podría decir como recitarlo mejor. Pero eventualmente se podría jugar con decir que es desgarro, no tendría, si confía con el tecnólogo, es como complicado. Ya, y les muestro un poquito los quistes intratendinosos, que de repente se ven como desgarro. Pero por ejemplo, esta es la ecografía de mi queridísima madre. Que si bien le dolía un poco la mano, pero no se justificaba que tuviera esto, porque tuviera un desgarro intrafibrilar de los tendones. Se ve como medio engrosable también. ¿Cuánto se llama? No tenía como una clínica, porque yo iba al tendón y me decía no me duele. ¿Cómo no te va a doler si tienes como 3 desgarros, 4 desgarros? Es más desgarro que tendón. Entonces ahí uno dice como que no es más probable que sea un quiste. Aparte que son bien definidos y eventualmente en contexto de un tendón sano puede estar inflamado también, pues entonces a veces te confunde. Puede tener las dos cosas, pero no necesariamente es desgarro. Entonces, no sé, pues a mí me ha pasado varias veces es más o menos frecuente encontrar quiste intratendinoso en el tendón del bíceps. No le duele nada y ves como un desgarro, así como que, te juro, como que fuera un desgarro intrafibrilar.
Y el paciente como, no me duele. Inflamación tampoco. No, nada, es un quiste. Aparte que son bien delimitados, aunque los desgarros también son bien delimitados, pero más la clínica te guía más al tema de quiste. Así que si no haces bien las preguntas, eventualmente, no sé, pues te encuentra un quiste a ti y no te voy a decir que tienes un desgarro, porque si no, nada se justifica. No me duele por escribir, se desgarra escribiendo. Ahora también puede ser que se desgarre con poco movimiento, pues, pero hay que hacer la clínica. Por eso es que entre comillas tienen razón los médicos. Este es mucha medicina, mucha clínica, mucho preguntar al paciente, mucho mover al paciente, mucho de cómo fue se le generó el dolor, que no es lo mismo que se haya pegado, que se haya torcido, que se haya corrido y se le haya dado. Entonces no es tan así como, porque hay algunos tecnólogos que son así, es como cállese y siéntese. Pero no los critico tampoco, pero lo ideal es hacer la clínica. Hay que hacer la clínica. Porque no es como cállese y siéntese, voy a hacer el examen y no me importa. Hay algunos pacientes, y de hecho molesta un poco, porque hay algunos pacientes que te dicen, no, pero es que mi dolor es acá. Y usted me está arreglando allá. y me dan ganas de ¡salga, señora! Sí, no, yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, ustedes tienen que tener claro una cosa, muy clara, pero así como fuego en musculares. Si bien hay que entender el tema, hay que saber la clínica, también en parte hay que tener conocimiento. Por ejemplo, los desgarros de supraespinoso, al paciente le va a doler hasta la mitad del brazo, hasta el cuello. Y no voy a estar revisando hasta la mitad del brazo y el cuello para ver si hay una lesión. Lo primero que revisa es si hay un desgarro del supraespinoso. De hecho, yo le pregunto, señora, ¿usted se duerme, le despierta el dolor? ¿Le duele al dormir? Y cuando me dicen, me duele, me despierta, generalmente de ley tienen desgarro. Y si me dicen que no me despierta, pueden tener una inflamación. Yo sé como que hago la preguntita para ver si tienen desgarro. ¿Ya? Entonces si la señora le dice, me duele el cuello, pucha, yo en vez de decirle, cállese señora, no, le digo los dolores del hombro dan hacia el cuello, es normal, ¿ya? Ahora también hay que distinguirlo a que eventualmente puede que sea del cuello el dolor. Pero a mí me pasó una vez que el paciente me decía que le dolía hacia la escápula. Y generalmente los dolores del infraespinoso dan hacia la escápula. Entonces uno tiene que revisar la inserción del tendón y no tanto la escápula. Y tenía un desgarro y una fractura en la escápula. Ojo. La tenía como súper marginal. Me pasó una vez. O la otra vez me pasó que le dolía hacia el hombro, pero le dolía más hacia la clavícula. Y tenía una fractura de clavícula. Sí, se había caído, pero generalmente son desgarros del hombro. Pero igual también hay que hacer un poquito la clínica. Entonces, es y no es. A veces los pacientes hay que decirles, como, mire señora, si eso no lo realizamos por tal y tal motivo. Y a veces sí hay que escucharlo y hay que ir hacia ese lugar. Y todo depende de la clínica. Tenemos protocolos, pero los protocolos de musculares no son tan protocolares. Porque a veces, no sé, pues el antebrazo, como te digo, revisamos los puntos de debilidad. No revisamos el cuadrado lumbar en espalda, no revisamos así como el dorsal ancho, no revisamos esos músculos, pero si le duele ahí, lo revisamos. Yo no reviso, no sé, no reviso el redondo menor, no reviso el redondo mayor, porque generalmente no se lesionan los otros, sobre todo de la supraespinoso. Pero, y si le duele ahí, pucha, hay veces que ha tenido lesión ahí. Entonces, de repente a veces hay que salirse del protocolo, hay que salirse un poquito, hay que pensar, sobre todo pensar. Los ligamentos están compuestos por fibras de colágeno, lo mismo, conjuntos de colágeno, cada vez más grandes, envueltas, bla, 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 y generan el ligamento mayor. Muchos ligamentos a veces pasa que tienen la articulación tiene muchos ligamentos entremezclados.
Por ejemplo, pasa harto en el tobillo. No sé si han escuchado del ligamento deltoideo. Que el ligamento deltoideo tiene un fascículo que el ligamento va del tibial al navicular, del tibial al calcáneo, del tibial al astrágalo, al talo. ¿Ya? Entonces vas a tener 3 fascículos y tienes que revisar fascículo por fascículo. ¿Ya? Es una estructura que es más o menos similar al tendón, al punto que hay ligamentos, como el ligamento rotuliano, que dicen que es tendón rotuliano, ligamento rotuliano, puede ser. No sé histológicamente si al final es un ligamento o un tendón, pero los ligamentos, entre comillas, unen hueso con hueso. Entonces, si a ese por definición es un ligamento, porque como une la rótula con no hay un músculo entremezclado, se podría clasificar como ligamento. Aunque nosotros siempre les decimos tendón rotuliano, así para que no vamos a calentar la cabeza. ¿Ya? Y aportan estabilidad. Entonces, yo no reviso todos los ligamentos. Por ejemplo, hago una ecografía de mano. El paciente no se ha torcido los dedos. No le voy a estar revisando el ligamento colateral por colateral, para allá, para acá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Estaría como 2 horas con la paciente, o quizás 3 horas. Se torció el dedo. Ahí voy a buscar los ligamentos. ¿Ya? Voy dependiendo de la clínica. Hay protocolo y protocolo. Los más protocolares son hombro, codo, rodilla y cosas así. Pero los menos protocolares son los antebrazos, manos, dedos, brazos, muslos, los que están entre medio. Porque ahí vas a buscar la patología. En los otros haces un protocolo que ves los puntos críticos, porque casi siempre se inflaman. Pero el antebrazo no hay un protocolo que te diga, oye, mira, este músculo para allá, este músculo para acá. No, en realidad tú vas en búsqueda de la clínica, vas en búsqueda de lo que está quejando el paciente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo ven? Voy. Bueno, son pocos los que puedo preguntar casi individualmente, tengo la clase personalizada. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Que la veo ahí que están como ocultas en la oscuridad. ¿No con mucho sueño? Vamos que se puede. Entonces, ¿dónde está el punto de debilidad? Los ligamentos, entre comillas, los puntos de debilidad prácticamente es el ligamento propiamente tal. Yo por lo menos lo considero así. Porque, entre comillas, hay ligamentos y ligamentos. Hay ligamentos, por ejemplo, me torcí el tobillo así. Generalmente el que se lesiona es el peroneo astragalino anterior. El peroneo calcáneo no se lesiona tanto, ¿ya? Aunque depende. Si se torció así, ahí se va a eventualmente guinzar el ligamento escápulo-clavicular. Se puede guinzar el ligamento del isfrac. ¿Ya? Entonces, ligamentos y ligamentos. ¿Ya? Pero en este sentido, cuando se lesiona el ligamento completo se lesiona. No es como que se lesiona la inserción, se lesiona la porción media o se lesiona en un punto avascular, se lesiona todo el ligamento, porque generalmente son traumáticos las lesiones del ligamento. Pocos son por repetición. El del beisbolista es como por repetición, pero la mayoría son por ¿cuánto se llama? Sobrecarga. Bueno, también se pueden lesionar por temas articulares, por ejemplo, una artrosis, una artritis, porque están al lado, los presionan y se pueden eventualmente lesionar los ligamentos. ¿Ya? Pero se lesiona todo el ligamento, ¿ya? No como una porción, se englosa, ¿ya? Y eventualmente se pueden terminar rompiendo. A menos con la excepción de que vayan en fascículos diferentes. De tal cual. Claro, Sí, eventualmente por ejemplo, en el deltoideo el más probable el tibio astracalino posterior. Tibio astracalino posterior. Ese es como el que más se lesiona. Entonces, ¿dónde vas a ir a buscar? Generalmente vas a buscar allá. Y después ves los otros ligamentos. El que menos se lesiona es el tibio navicular. Entonces ese casi no lo revisas. ¿Ya? En la anatomía ecográfica es la misma, de ley, la misma que la del tendón, no sé por qué ya empecé a decir de ley.
es la misma que la del tendón, y la apariencia es la misma que la del tendón, y la anisotropía que se genera es la misma la del tendón. ¿Ya? No vamos a decir que eso es una inflamación, sino también ahí todo mi esfuerzo sería en vano. ¿Ya? Entonces, bueno, patrón de sal y pimiento, patrón fibrila. No hay mucho. Y quédense pegados con eso, que son los tendones se ven fibrilares, los tendones se ven como una fibra. No me pregunten si es eje largo o eje corto, si cuando ven una fibra, ven una línea larga, al tiro. Y sal y pimiento así como puntito, corto, así, tal cual, tal cual. No, sí, yo completé de a poquito, pues, pero, pucha, y esta también se me bugueó. Oye, se me buguearon harto. Ah, qué lamentable. No sé por qué me habrá pasado eso. Yo creo que puede ser por el verde, quizás, no sé. Ya, la cosa es que los E15 se clasifican en tres tipos: el grado 1, grado 2, grado 3. Y entre más grado es mayor la severidad. Más que nada porque ¿cuánto se llama? El grado 1 es porque está inflamado, engrosado, hipocogénico, heterogéneo. A mí me encantan las musculares porque son como tres patologías que uno ve y son para todas. Son para todas. En serio, si es así. ¿Tú crees que se va a ver distinto el tendón inflamado del Aquiles al tendón del supraespinoso? Es diferente la ubicación, pero los tendones más o menos son más o menos lo mismo. ¿Sí? Inflamado, heterogéneo, hipocogénico. Y de hecho, el traumatólogo, ¿cuánto se llama? Los tratamientos son también de ley, descanso antiinflamatorio. Y si es mucho descanso antiinflamatorio, pueden infiltrarlo. Y si es mucho, hasta pueden operarlo cuando son descargas. Pero es eso, ¿no? Si es una cosa como de rescatarla. Hipohipogénico y dijo algo más. Engrosamiento. Sí, siempre lo mismo, Cuando son los de tipo 2, lo que distingue el tipo 1 del tipo 2 es que tienen vaina, que se puede inflamar la vaina. La vaina anecogénica, la vaina hipocogénica por proliferación sinovial, que se le dice. Porque están recubiertas de sinovial. Y por eso se llama proliferación sinovial, que se engrosa y se aumenta la vascularización. ¿Ya? Y bueno, cuando están engrosado, hipocogénico, heterogéneo, ya se ve así. Y cuando se inflama y además se rompe, se puede ver un defecto de continuidad, una solución de continuidad. Ese es como medio anecogénico. ¿Ya? Y si se rompe completamente, lo mismo, porque se genera como el tema que se ven como unos muñones. ¿Ya? Que no es más que eso. Sé que no se ve mucho esa imagen, pero no es más que eso. Entonces, los E15 se ven más o menos parecidos en todo. Lo difícil de los ligamentos, lo más difícil es el saber identificarlos, sobre todo cuando está en normalidad. Y eso a veces algunos, como les digo, de repente es como lo del páncreas, que están en el lugar y no lo ven. ¿Ya? Las calcificaciones versus avulsiones. Tienen que entender que eventualmente es más probable en los ligamentos que pase esto. En los tendones también puede pasar. Que lo que tú estás viendo como calcificación puede ser un fragmento óseo porque se arrancó. En los ligamentos los paso acá porque aquí es más probable. Pero también pasa en los tendones. ¿Ya? Entonces cuando se tuerce el tobillo, a veces el ligamento es tan firme el ligamento que pesca parte del hueso y se lo arranca. ¿Ya? ¿Y cómo lo distingo? Lo distingo entre comillas, ¿cuánto se llama? Mira, lo voy a hacer súper honesto. Le iba a colocar una fotografía de una calcificación, pero la tenía que encontrar en la práctica, porque si yo la veo en internet, a veces pasa que la mayoría son por avulsión, entonces, chuta, mejor verlo. Pero justo no me tocaron mucho con calcificación. Me tocó una señora, pero no me acordaba del nombre. Ya, pero la cosa que quiero que les quede súper claro es que cuando está con avulsión, el hueso adyacente se ve heterogéneo, pues si se rompió. Y cuando está por calcificación, el hueso se ve lisito, bien bonito. Obvio, porque no está fracturado, o sea, no está avulsionado. ¿Ya?
Yo creo que debería ser, pero clarísimo porque es casi de la lógica. Ya, los músculos, lo mismo que los tendones y los ligamentos. Tenemos fibras que son de actina y miosina, que son los que tú le colocas ATP y se contraen y se dilatan dependiendo de si están o no fosforilados. Y la actina con la miosina se llama genera una red de miofibrilla, muchas redes de miofibrilla generan la fibra muscular y así subiendo hasta generar los fascículos y los músculos. Los músculos se dividen, son como varios fascículos. Ya, aquí lo que tienen que tener claro es que se unen a los tendones, a las fascias y a la aponeurosis, porque se tienen que agarrar de acá y se tienen que agarrar de acá para hacer esto y para hacer esto. ¿Ya? Generalmente se agarran, a veces pasa que tienen un tendón acá y un tendón acá, o a veces tienen un tendón acá y se agarran de una aponeurosis o una fascia. ¿Ya? Tienen que entender un poquito el tema de la fisiología. No sé si lo pasaron bien en fisiología, si lo vieron. Bien, no, pero lo pasamos. Bien olvidado quizás. No, el fisio fue ahí nomás. ¿Sí? Tú veías el libro. Bueno, aquí es donde se aplica generalmente este tipo de cosas. Pero ahí igualmente les trato de explicar. Ya, los músculos, según la relación que tiene el músculo-tendón, se pueden clasificar en tres. Se pueden clasificar en músculos que son fusiformes, que las fibras musculares van a ir en el mismo sentido que el tendón, eso se le llaman tendones fusiformes. Los unipeniformes son los que en general las fibras musculares van a ir como paralelas, van a ir como perpendiculares, o en la angulación mejor dicho, porque no van totalmente perpendiculares, van oblicuas en la dirección de la fuerza. ¿Ya? No se colocan así como en línea. Y el tendón en general está como en un sector como que es como marginal. ¿Ya? Y están los bipeniformes, que son los que tienen un tendón central y las fibras se unen así como al tendón central, como en el patrón de pluma de ave que le dicen, como que se abre, pero los tendones van como concéntricos y van en confluencia hacia el tendón central. ¿Ya? Bueno, y también entre comillas ¿cuánto se llama? Los unipeniformes, los bipeniformes y los fusiformes tienen diferencia en cuanto a lo que es la fuerza. Por ejemplo, estas generan más fuerza porque tienen más fibras, pero es menos enérgica, menos potente. Estas son potentes, pero tienen menos fuerza. ¿Ya? ¿Sí? Por la cantidad de fibras. ¿Ya? ¿Y dónde está el punto crítico? Generalmente entre comillas, son raras las lesiones que son en los puntos medios, en la fibra como en la mitad. No son así como raras, pero son menos frecuentes. Los puntos críticos van a ser en la unión miofacial general o mioaponeurótica, o van a ser en la unión miotendinosa. ¿Ya? Así que, ¿dónde son los puntos críticos de los músculos? En las uniones. Ahí, yo cuando hago ecografía muscular, no es que reviso todo el músculo, yo voy a los puntos críticos, siempre. Aquí, por ejemplo, una ecografía de pierna, yo voy a la unión miofacial, que está una fascia que separa el sóleo con el gastrocnemio, ¿ya? Y aquí en este punto siempre se forman los desgarros, la típica. No, es súper raro encontrar desgarros o lesiones en la porción proximal del gastrocnemio. Pero es casi de ley que son así en el unión miofacial. ¿Ya? Primero se lesiona ahí. Es más difícil que se lesionen en el sóleo. ¿Ya? Cuando se lesionan en el sóleo generalmente son más por un golpe o cosas por el estilo. Pero sí, me dicen que hizo un pique rápido para poder llegar a una pelota y gastrocnemio.
perdón, y hay que distinguir un poquito de la clínica, que yo de repente me dicen que sonó como así. Ese es generalmente el plantar delgado, porque se chupa como chicle, como que es un tendón chiquitito que tú lo cortas y lo escuchan hasta lo de la cancha vecina. ¿Ya? Y el otro no, el otro es un piedrazo que dan en la pierna, es más doloroso que el del gastrocnemius, pero es un piedrazo, pero es menos insonoro, es más insonoro. Pero igual se siente un... A ver, todo esto yo tengo un desgarro en el muslo, me dolió hasta más no poder. Ya, en el eje corto, a lo mejor me lo explico en el eje largo primero. En el eje largo van a haber fibras alternadas entre hipocogénico y hipergogénico. Pero aquí la diferencia que van a encontrar más grande con respecto al tendón es que las fibras, las que van a predominar son las negras, las hipocogénicas, las que son como los espacios. ¿Ya? El músculo es menos anisotrópico que los tendones o los ligamentos, por eso lo puse en este sector. Lo ordené por anisotropía. Primero los tendones, después los ligamentos, después los músculos. Y por último el nervio, que el nervio no tiene nada de anisotropía. ¿Ya? Entonces, como les digo, también sufren anisotropía, también, pero no es tan potente, súper poco. ¿Ya? Y tienen un patrón fibrilar, pero como les digo, es diferente al patrón que se ven en los tendones, por eso tiene otro nombre. Se le llama como en pluma de ave. Pues si tú los ves así, se ve como realmente como las plumas, que se abren así. No es tan lineal, más como en curva. ¿Ya? Y en el eje corto se ve el patrón de cielo estrellado, romántico. El patrón de cielo estrellado porque se ve como negrito y donde se ven los tabiques se ve como más blanco, los tabiques entre los fascículos. Son unos tabiques, son unos tabiques grasos. ¿Ya? Los tabiques se ven así. Perdón, los tabiques se ven como más blanquitos. Los tendones, pues ustedes tienen que pensar que los tendones no es como que el tendón se una así. En verdad el tendón se une así, como que está metido. ¿Ya? Entonces, no en todos los músculos pasa eso. En los músculos que está el tendón metido, ese es un tendón. Ese de ahí. ¿Y por qué me pregunta cómo sé que eso no es un tendón y lo demás? Porque ese tendón es archiconocido, ese debe ser como el... no, ese el bíceps. Ese parece que es como otro. ¿Ya? El tendón está ahí metido, generalmente está como en medio del tendón, es como se ven hartos tabiques, pero es como el tabique como más predominante, y a veces se ve todo como negrito y se ve el tabique que es el tendón, se ve el tendón ahí en el medio, y el tendón le dice que tiene como un patrón como en gaviota, porque que se ve como una gaviotita como en medio de un fondo negro, gaviota en un cielo estrellado, bien romántico. ¿Ya? Aquí vemos un tendón vemos un músculo, pero este es un músculo complejo entre comillas, porque este es el músculo del cuádriceps. Entre que el músculo del cuádriceps tiene el recto femoral, que está separado por las fascias, ¿ya? Ahí está el tendón central, o le dicen rafe, el tendón central del recto femoral, que es ahí donde más se generan las lesiones. Está separado por fascia, y esas líneas que son como continuas y son bien potentes son las separaciones entre los fascículos, entre los músculos, porque este es el recto femoral, este es el vasto intermedio y este es el vasto lateral, depende si es pierna de derecha o pierna izquierda, vasto lateral y el vasto interno o mediano. ¿Ya? Y ese que está ahí, ese es el tendón central del vasto lateral, del vasto intermedio. ¿Ya? El café. Ahí estoy inyectadísimo. Aparte ya me veo un poquito menos el toro. ¿Ya? ¿Comprenden, capiche? Y el patrón en pluma, ahí se ven los tabiques de la línea.
Entonces ese sería transversal y este sería longitudinal. Transversal, longitudinal. Ya, perfecto. Completamente de Ya, ahora acuerdo. se cacha más. En cielo estrellado, ahí a eso se le dicen que es como una gaviotita. No se ve tanto en la. Sería una gaviotita bien deforme. Pero donde más se ve una gaviota es en el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso es como una gaviotita. Realmente como una gaviota. ¿Ya? Y aquí les muestro un video donde se ve como la anisotropía. No sé si se fijan que hay zonas que se ven ahí más blanquito. Y si lo muevo se ve como negro, blanco. Si quieren ver una inflamación, tienen que estar ahí donde hay menos anisotropía. No me lo van a buscar la inflamación cuando está como todo negro, pues eso es por anulación. Esa es la pregunta de la pero qué bueno que lo pregunte. Sí. No, tranqui, pregunta con toda libertad si yo cuánto se llama. Oye, si nadie nace sabiendo. Yo como te digo, es más preocupante cuando veo a un tecnólogo que lleva 20 años haciendo ecografía que no sabe ver un músculo. Ustedes no saben ver un músculo, ustedes pregunten, porque la idea es que no lleguen a hacer eso. Quizá ese es el problema. ¿Mm? Estaba pensando. ¿Qué cosa? No preguntas por miedo a aparecer. De cómo elegir la mejor imagen y decir de que el paciente está bien. Y uno debería elegir la peor imagen Sí, pues aquí. y ahí buscar la mejor imagen. Sí, dentro de lo peor. Al revés, Donde claro, se sí. ve más feo, ahí Claro, tenés que tomar como que imagen. hacen, como que tienes que hacer como estos tamaños de bebé. Claro, subestiman el. Sí, pues casi siempre lo subestiman. Los que están recién empezando, como no se ubican, como no se ubican, ahí pues como no se ubican, buscan el lado que más les parece como familiar. Ya, entonces, tips 1. Cuando tú ves en un músculo, ves una lesión en el flexor radial del carpo, por así decirlo, por darle un músculo random. Si tú ves un músculo radial y está lesionado, está con un desgarro o lo que sea, obviamente va a tener el paciente una clínica que no va a poder hacer el muñequeo porque se desgarró el flexor radial del carpo. Cuando tú haces ecografía muscular, tú tienes que decir, yo lo encuentro que para mí es como ideal. Yo veo colegas que no lo hacen y entre comillas, no sé si es tema de estudio o no quiere jugársela, pero lo que deberían hacer es que cuando ven un músculo desgarrado, tienen que saber cuál es el que está desgarrado. Por lógica. Si al caballero lo apuñaló, un asaltante lo apuñaló. Tienen que describir cuál es el músculo que está desgarrado. Generalmente se van a desgarrar, no sé, le van a poner el antebrazo, o lo apuñalan en el brazo. Entonces tienen que describir el músculo que está desgarrado, es el bicipital, pasó pero no tocó el nervio mediano, qué sé yo. ¿Me entienden? No van a decir, que he visto colegas que hacen eso, que le ponen así como desgarro en el compartimento flexor, porque no tienen ni idea qué músculo están viendo. Y este es el tips 1 que entre comillas tú lo puedes seguir. Aquí está en la muñeca y aquí está el tendón, creo que este es el flexor radial, por así decirlo. Y tú lo puedes seguir hasta el músculo y puedes seguirlo hasta el final, ¿ya? Pues eventualmente tú puedes tener un punto de referencia ya, pues, es decir, la muñeca ya está el tendón del dedo índice y tú vas desde el tendón y lo sigues hacia arriba o viceversa, tú sabes que ese es el músculo y vas hacia abajo y te encuentras con el tendón, ¿me entiendes? Entonces, ubicarse en muscular es fácil, porque fácil entre comillas, si tenía un mínimo conocimiento de anatomía, tú puedes seguir los músculos. Encontrar un patrón transversal que sea conocido. Sí, y te vas con un tubo hasta encontrar. No, me sobrará decirle que si el músculo va del coracoide al húmero, es el músculo braquial. Y si va del húmero, si va del húmero hasta el radio, es el coracoide, el músculo coracoide. No, pero es mal ejemplo eso. Pero si tiene dos cabezas, el bíceps. Si tiene tres cabezas, el tríceps. Claro.
o cosas por el estilo. Si los músculos son como medio lógicos, y los ligamentos lo mismo. Los ligamentos, el que va del tibial al calcáneo es el tibio calcáneo, y cosas por el estilo. Aparte que hoy en día como que no les gusta mucho que le digan, no sé, pues no me acuerdo qué tendón o músculo, pero hay algunos músculos que le gustaban decir como el músculo de Cousins. No, ahora les decimos sí o sí el músculo el que corresponde. El flexor radial, el flexor. Les digo un nombre del ligamento, el ligamento del isquios, que en verdad son ligamentos cuneiformes. ¿Ya? Pero ese como el ligamento quedó con ese nombre, así como está el ligamento de Osborne, que todavía le dicen como de Osborne, pero se entiende un poco. ¿Ya? Y el segundo tips es que tú tienes la duda que tendón es, muévelo. Por ejemplo, aquí por ejemplo está le dije al paciente, muévame el meñique. Y ahí me moví el meñique. El tendón que se mueve es el meñique. ¿Ya? Yo le puedo hacer al paciente, uy, se desgarró un tendón. ¿Cuál es? Que mueva los dedos. También obviamente puede ser lógico que si no lo puede mover es porque es el tendón afecto. El tendón que no está. ¿Ya? ¿Sí? Capichi. A veces pasa que en los nervios también pasa lo mismo. Uy, no sé dónde está el nervio. Anda a un lugar que sepas dónde encontrarlo y te vas para abajo. ¿Ya? O viceversa, te vas para abajo. Ya, una de las patologías inflamatorias de los músculos, entre comillas, nosotros en ecografía no vemos mucho las contracturas. De repente dices, me duele, estoy contracturado y con un masaje se le pasa. No lo vemos mucho. Pero sí vemos los DOMS, que no me acuerdo la sigla, que es como Delay Offset Muscular Cell, no sé, una cosa así. Pero la cosa es que, ya, perfecto. La cosa es que es un dolor muscular que no pasa inmediatamente cuando uno hace ejercicio, por ejemplo. Esta le pasa mucho, de eso, no sé si recuerdan, o no sé si estuvieron, en la clase de pediátricos que la pasaron en la clase de pediátricos. Que pasa mucho que, no sé, una persona que era deportista, por ejemplo, o una persona que no es deportista, se va al gimnasio y se mata haciendo gimnasio. Y dice, voy a ponerle, y se va al gimnasio y se pone 3 horas a hacer ejercicio. No le duele en el mismo día, le duele como a los 2 días o al día. Ya de 24 a 48 horas le empieza a doler y después llega a un punto en que no pueden ni estirar, quedan así como pegados. Entonces quedan como si a alguien le ha pasado, ¿no? ¿Sí, bueno, a mí también me ha pasado un par de veces, en todo caso. Ya, entonces se ve el músculo así. A una colega también le pasó, no le saqué la foto. Delay Onset Muscle Soreness. ¿Ah? Como dolor muscular tardío. Sí, dolor muscular tardío. Por eso se llama delay. Delay offset. ¿Así o no? Sí, delay offset muscular soreness. Como sore de dolor. Sí. Soreness. Ya. Entonces el paciente le quedan como las fibras contraídas y no las puede estirar. Quedan así como en tiranosaurio rex. ¿Ya? Y en ecografía se ve así, se ve como ecogénico y poco anisotrópico. O sea, tú lo haces así y se sigue viendo blanco. ¿Ya? Y si tú lo comparas con el contralateral, como les digo que del principio, de que si tienen una duda, lo comparen. No se queden con esa imagen, porque esa imagen, podría uno decir que lo puso muy así como paralelo. Entonces, entre comillas, aquí se ve como un cambio drástico, pero hay veces que no es tan evidente. Pero ya comprenderán que hay casos graves, hay casos moderados y hay casos leves. Entonces, cuando les queda un poco la duda, pongan el dual para comparar con el contralateral. Y es un dolor que aparece a las 24 y a las 48 horas después de un ejercicio intenso. Ya la clasificación de desgarros, como les dije antes, puede ocurrir por un ejercicio entre comillas mal hecho, o sea, un mecanismo intrínseco y se desgarra por elongación, y también puede ser como un mecanismo externo, ya un golpe, un cuchillazo o una caída, ya. Y que puede generar como el desgarro. Dicen por ahí que si tú tienes el músculo contraído y te pegan ahí,
cuanto se chupa, cuanto como que se retrae, es más, se retrae mucho más cuando está el brazo como relajado. ¿Ya? Se clasifican en 6 tipos. Entre comillas, yo le agregaría un séptimo que en esta clasificación que encontré no estaba, pero le podría decir que hay 2 por ubicación, que está el miofacial y está el de la unión miotendinosa, como le dije, los puntos críticos. ¿Ya? Y los otros los clasificaría según la gravedad. Esta por si acaso es como mi propia clasificación, pero preguntarle por qué se los dije. ¿Ya? Está por ubicación miofacial y unión miotendinosa. Y la otra por severidad está el fibrilar, el multifibrilar, el fascicular, el total la recidiva la colocaría en un extra, que se desgarró, se cicatrizó y hizo un mal ejercicio y volvió a desgarrarse, típico deportista. Ya, la unión miofacial le puse el ejemplo del de la pierna, que es lejos, el más frecuente. ¿Ya? Compromete las fibras que nacen en la fascia o en la aponeurosis. Estas son de repente complicadas porque a veces uno, si las ve en el eje transversal, las pasa de largo. Uno tiene que saber buscarlas también en el eje largo. En el eje corto, uno las pasa de largo. Y a veces son tan sutiles que es como que de repente como que te queda la duda entre que está sano o en verdad es un desgarro. Y ahí ocupas el contralateral, cuando son casos muy leves. En estos casos, uno de esos casos está pero facilito. Aquí por ejemplo les puse un caso, no sé si lo logran ver, porque está como bien complejo en la diapositiva, pero eso chiquitito que está ahí, eso ahí es un desgarro. Es súper difícil de ver. Y ese te queda un poquito la duda, tienes dolor localizado. Tú cuando uno se hace una ecografía muscular, uno le pregunta al paciente más o menos dónde le duele, con un dedo ojalá que te diga en un punto exacto dónde es el mayor dolor, y uno puede llegar como a buscar ahí exactamente dónde tiene el desgarro. Porque así buscar la tonta y la loca, eso es súper difícil, no la vas a encontrar porque a veces son milimétricas, ¿ya? Pero le duele. Lo mismo que con los desgarros, que todos los tipos de desgarros, se van a ver cuánto se llama rellenado, sobre todo los musculares por sangre, se va a ver como una zona, dependiendo de dónde lo pillé, pero en que la sangre se licúa, la sangre después se genera como trabécula o a veces se ve hipogénico. ¿Ya? Dependiendo de dónde lo pilles, generalmente cuando es un desgarro lo vas a ver como negrito. ¿Ya? Y con pérdida del patrón. Y pérdida del patrón fibrilar. Sí, o solución de continuidad le dicen también. ¿Ya? Y generalmente se acompañan de la colección cuando ves esa colección, esas son de carro, pero facilísimo. Lo encuentra hasta el más ciego. Pero estos desgarros que son así, te acuerdo que de repente son así y eso es lo único que ves y son súper difíciles. Y ahí, por ejemplo, le sale la resonancia, que por ejemplo ahí se nota clarísimo que tienen un desgarro así como en la periferia del músculo. Entonces tú cuando haces una ecografía muscular, lo que tú buscas es la periferia de los desgarros y lo buscas en la unión miotendinosa. Y como les dije, entre medio de las fibras también pueden ocurrir desgarros, pero esa es tu última opción. ¿Ya? Primero lo más común y después te vas a lo más infrecuente. Dependiendo del músculo. Yo, por ejemplo, el del recto femoral, yo busco en la unión miotendinosa, la primera. Lo recorre la unión miotendinosa, la más frecuente. La segunda por frecuencia es que se genera en la periferia, en la unión aponeurótica o miofacial. ¿Ya? Por ejemplo, viceversa en el del gastrocnemio. Lo primero donde busco es en la miofacial. ¿Ya? En la del gastrocnemio. Ya. En esta, acá. En esta. Sí, en la del gemelo.
¿ya? Ahí yo busco primero la miofacial, ahí se invierte, porque la unión miotendinosa es la última en frecuencia, casi no la ves. ¿Ya? Y primero es la miofacial, después es la fibrilar y por último la miotendinosa, la del gastrocnemio. Si tú te vas a una del recto femoral, son primero la unión miotendinosa, la aponeurótica y por último la fibrilar. ¿Me entiendes? Todo depende del tendón. ¿Ya? Entonces están las desgarros fibrilares que se desgarran entre medio de la fibra. ¿Ya? Hay solución de continuidad o hay una pérdida del patrón fibrilar. A veces tú ves la pérdida del patrón fibrilar y yo no le digo que tiene desgarro, le digo al doc, tiene una pérdida de patrón fibrilar en este punto. Y ahí que vea si se la juega o no. ¿Tienes que usar la palabra de Sí, no, yo soy más difuso para decirlo, pero generalmente si veo estos desgarros que son como fáciles de ver, porque están como negritos, los describo. Pero imagínense este no se ve tan rellenado de líquido. De hecho, yo lo veo solamente así como una pérdida del patrón fibrilar. ¿Ya? Este también, pérdida del patrón fibrilar. Y este también, pérdida del patrón fibrilar. Estos son desgarros más grandes, pero como que comprometen más fibras. Pero no por ser más grandes son más evidentes. De hecho, estos son como súper poco evidentes. ¿Ya? Soluciones pueden ser una, pueden ser varias. Nunca quedarse con una, eventualmente recorrer todo. Aunque yo generalmente cuando le pillo un desgarro al paciente, ya con eso justifico la clínica. Y me relajo un poquito, pero no quiere decir que no recorro todo el músculo. Ya el desgarro fascicular es como un desgarro que compromete como una mayor porción. Aquí igualmente le puse un ejemplo de un miofacial, pero puede agarrar muchas fibras. Y hay una colección más exagerada y todo el cuento. Más no necesariamente compromete todo el músculo. Por ejemplo, en el miofacial puede comprometer un 20% del músculo, por ejemplo, si yo lo veo en el longitudinal, pero si yo lo veo en el transversal, esto está desgarrado y todo lo demás está sano. ¿Ya? Entonces no es un desgarro total, más si es el desgarro total, que ahí el desgarro total se chupa todo el músculo y hay una gran conexión y de hecho tú en clínica tú ves al paciente y tú ya sabes que tiene desgarro y te leí el muñón visualmente. Le dicen como por así decirlo el signo del Popeye, que tú le pones los brazos así y hay un músculo así como chupado que se ve como abultado como un Popeye. Ruptura completa. ¿Ya? Popeye tenía los dos músculos cortados, tenía los cositos ahí. ¿Ya? Entonces esos que se ven como chupados y esos tendones totales generalmente, más no siempre obviamente, pero generalmente son las de la unión miotendinosa, pues se desengancha y se... ¿Ya? Las miofaciales no son tantas del total, son más del fascicular, más probable. Se rompe la mitad, pues he visto muy poco, quizás nunca he visto un desgarro que comprometa todo el gastrocnemio en la unión miofacial. Más sí encontrar, por ejemplo, del bicipital es la típica que se desgarra en la unión miotendinosa y se chupa. ¿Ya? El signo del Popeye o del recto femoral también, típica. ¿Ya? De hecho, ahí esa que les muestra es del recto femoral. ¿Ya? Yo esta clase la tuve que hacer picoteando de todos lados, porque me tenía que decir ya de dónde veo los desgarros totales, dónde veo más comúnmente en el recto femoral. Me iba al recto femoral, buscaba desgarro total y ahí. Ya, y después decía ya los ligamentos. ¿Cuál es el ligamento que más se quinza? El peroneo astragalino anterior, así que me voy al capítulo de tobillo y el peroneo astragalino anterior y ahí veo para clasificarle a los de 15. ¿Me entienden? Cada tendón tiene su punto fuerte y su punto débil. Hay músculos que casi ni se desgarran, porque son casi indestructibles, por ponerle uno el anconio o el popliteo, porque son músculos que son chicos y son músculos que son como de segunda o tercera línea. El cuadrado
Oye, no me acuerdo cómo se llama ¿cómo se llama? Pronador cuadrado. ¿Ah? Pronador cuadrado. Pronador cuadrado, muchas gracias. El pronador cuadrado, por ejemplo, verlo inflamado, verlo inflamado, verlo desgarrado, debe ser como un caso en 1.000.000, porque por contusión está muy profundo. Y por sobreuso, primero se te inflama el pronador redondo. ¿Ya? Sí, pues entonces primero se te van a inflamar los de primera línea de la pierna. ¿Cuál se te va a inflamar? ¿Cuál se te va a desgarrar? El gastrocnemio. ¿Ya? En la de la musculatura del muslo, ¿cuál se te va a desgarrar? El recto femoral por adelante, y si por atrás los isquiosurales. ¿Ya? Pero generalmente se desgarra el semimembranoso, que es como lo más frecuente. Después el bicipital y por último el semitendinoso, que es como chiquitito, como de tercera línea. ¿Ya? Entonces, en eso tienen que tener claro en la musculatura, la ecografía muscular. Que uno tiene que tener claro su orden de prioridades. ¿Ya? Y bueno, la adherenciolisis son redes carros. Ahí, por ejemplo, hay pérdida del patrón fibrilar chiquitito, ahí en ese sector. Ahí se ve la cicatriz. Las cicatrices se ven rellenadas por material como tejido fibroso y se ve como ecogénico. ¿Ya? Eso se lo voy a pasar ahí. Pero ya ahí tenemos la cicatriz. Y en este sector, de nuevo hay una solución de continuidad, de nuevo se desgarró este chico. Y aquí todo este sector hay que tener mucho ojo, porque no, por ejemplo, ahí ven fibra, y de repente aquí se pierde el patrón. Tienen que pensar que esto es como un mosaico, tú ves, es como lo mismo que pasa en mama. Tú ves un mosaico, lo ves todo igual, y llega un punto en que lo ves distinto, pegado. ¿Ya? Asociado con clínica. ¿Ya? Y las cicatrices, como les decía, se ven como ecogénicos. De hecho, ahí el tendón del recto femoral, generalmente, como les mostré antes, se ve como una línea. Así. Pero aquí se desgarró y después se cicatrizó y se ve como zonas como ecogénicas y todo el cuento. En los desgarros, por ejemplo, los miofaciales, el espacio se rellena como con conexión hemática, ¿ya? Y de a poco las paredes se van engrosando y se va cicatrizando y se va generando una cicatriz como esta, que es como ecogénica. Si la persona es de estas que no se cuidan y son horribles, eventualmente se reemplaza por una cicatriz que es hipocogénica. Y cuando está la cicatriz hipocogénica, ahí vas a tener recidiva siempre. Vas a tener siempre como temas de dolor. Entonces siempre hay que tener como ojo en el cuento de cómo se hace la recuperación. ¿Ya? Si la ves así como ecogénica, no hiciste bien la pega. Pero si la ves como hipocogénica, es una cicatrización blanda. Se le dice cicatrización blanda y eso va a generar problemas. No sé si quieren un mini break. Igual en todo caso me queda poco. Sí, ¿cuántos días? Pues si son como 60, vamos a la... Nos quedan 20 días. Sí, queda poco. No sé. Un mini break, 5 minutos.